Vamos a hacer un problema de distancia entre dos rectas paralelas en sistema isométrico. El primer paso, según nos dicen nuestros apuntes de la página 28, se dibuja un plano auxiliar perpendicular a ambas rectas. Claro, lo primero será dibujar las rectas y luego un plano auxiliar perpendicular a ambas rectas. Por lo tanto, la primera cuestión, si tenemos dos rectas paralelas, vamos a llamar recta R y recta S, son paralelas. Primero, dibujar un plano auxiliar que sea perpendicular a ambas. Yo voy a dibujar, esto es una representación espacial del problema. Vamos a decir que este plano P es perpendicular a R y a S, forman 90 grados, R con P y S con P. Son paralelos entre sí las rectas R y la recta S. Vale. Segundo, hallamos la intersección de R con este plano perpendicular, hallamos la intersección de S con este plano particular. A este punto de intersección le vamos a llamar, en el problema nos dice que le llamemos M, o sea, en los apuntes, y en el otro N. Podemos llamarlo como queremos, o como queramos. Puedo llamar I de R a 1 e I de punto de intersección de S al otro, M, N, como queramos. Y bien, la distancia que nosotros estamos buscando es la distancia que hay entre el punto M y el punto N. Esa es la distancia que buscamos. Bueno, pues entonces ya teniendo claro lo que hay que buscar, pues lo buscamos. Vamos a ver cómo se hace. Y veremos, vamos a ver ahora mismo dos situaciones en las que nos podemos ver, con dos tipos de posiciones de rectas. Uno que es el fácil y otro el más complicado, que es el que nos pide el problema de hoy. Si las rectas son como esta que estoy dibujando aquí, con las proyecciones en un mismo sentido, es decir, esta recta tiene las dos proyecciones, digamos, abiertas en un ángulo. Aquí tenemos la traza vertical, V2, V1, y la traza horizontal, H2, H1, en la zona negativa del plano horizontal. Bueno, esta recta que vemos aquí, para trazar un plano perpendicular a ella, un plano auxiliar perpendicular, pues lo tenemos fácil. Tenemos simplemente que trazar una recta perpendicular a la proyección vertical de R, que será la traza vertical del plano este que estoy trazando, perpendicular a la recta R, y en la traza horizontal pasará lo mismo. Desde el vértice voy a trazar una perpendicular a la proyección horizontal de R. 90 grados, pues esta perpendicular. Este plano, por lo tanto, a ver si lo vemos así entero, este plano es perpendicular a la recta R. Si hubiera otra recta paralela a R, pues sería perpendicular a las dos rectas. Bueno, esto en este caso. En el caso del problema que nos ocupa hoy, las rectas cada recta tiene esta posición más o menos de la proyección vertical y la proyección horizontal. La proyección vertical viene a formar unos 51-52 grados con la línea de tierra. Y la proyección horizontal, que está en esta posición, viene a formar unos,
ángulo más cerrado, esto por su ángulo más cerrado 52 grados, y por su ángulo más cerrado, en este sentido, tiene 60 grados. Bien, son casi paralelas las proyecciones, no son paralelas del todo, menos mal, son casi paralelas. Si tengo que trazar un plano auxiliar perpendicular a esta recta, que naturalmente será perpendicular a cualquier recta paralela a esta, pues primero trazaré, si empiezo por la proyección vertical, trazo una traza cualquiera, el plano este auxiliar puede estar en cualquier sitio, tiene que ser perpendicular a la recta que me dan. Bueno, pues voy a trazar una perpendicular a la proyección R2 para que sea la traza vertical de mi plano auxiliar. Aquí tenemos la traza vertical, es perpendicular a R2. Y la traza horizontal tiene que ser perpendicular a R1. Si este es el vértice, desde aquí tiene que salir una recta que sea perpendicular a R1. Claro, va a ser la zona invisible de la traza vertical de la traza horizontal del plano la que yo voy a hacer perpendicular a R1. Esto es R1, lo veis aquí, este es el vértice, tiene que ser perpendicular a R1, pues esta sería la traza horizontal del plano auxiliar. Traza vertical, traza horizontal, P'. Bien, se ve un poco extraño, pero es así. En un ejercicio donde la recta fuera de esta forma, pues vemos el ángulo, digamos que como normalmente se nos presenta. En este ejercicio lo vemos de una forma un poco extraña. Pero tenemos que visualizarlo. La traza vertical del plano auxiliar perpendicular a R y la traza horizontal del plano auxiliar que es también perpendicular a R, puesto que es perpendicular a su proyección horizontal R1, que no lo he puesto por ningún sitio R1, pero lo pongo aquí. Esto es R1. R2, R1. Traza vertical de R2, V. Traza horizontal de R, H, H1, H2, V1, V2. Sus proyecciones, visualizamos esto, y entonces, si hay otra recta paralela a esta, tiene en la misma posición R2, paralela a R2 será, y paralela a R1 pues será por un lado o por otro, ¿vale? Así que partimos de esta base, que el plano tiene que ser de esta forma. Hay que visualizar esto. El segundo paso del ejercicio de distancia entre dos rectas paralelas es hallar los puntos de intersección de ambas rectas con el plano auxiliar perpendicular que he dibujado. Si nos ponemos en el caso fácil, que es el primero de que hablamos, de una recta en esta posición de V en un sentido, en otro, pues el plano, digamos que se ve en forma de flecha normal, la intersección de la recta con el plano auxiliar se halla utilizando un plano proyectante, horizontal o vertical, según nos convenga. En este caso convendría mejor un plano proyectante horizontal, que contenga la recta R y que corte al plano auxiliar P. A este plano lo vamos a llamar X. A este plano auxiliar X2, X1. Donde se cortan el plano P y el plano X, donde se cortan las trazas verticales, tenemos la traza vertical de la recta de intersección V2 de I. Y aquí abajo en la línea de tierra V1 de I.
donde se cortan las trazas horizontales de ambos planos, del plano auxiliar P y del plano auxiliar también X. El plano P es el perpendicular a la recta. Donde se cortan ambas trazas horizontales tendremos H1 de I, y en la perpendicular a la línea de tierra tenemos H2 de I. La recta de intersección, por lo tanto, la voy a dibujar en otro color. Vamos a dibujarlo en naranja. Unimos las trazas homónimas, V2, las proyecciones homónimas de las trazas, mejor dicho, V2 con H2, y tenemos la recta de intersección I en su proyección vertical. Y V1 con H1, V1 de I con H1 de I, que se confunde con la recta, con la proyección R2, perdón, con la proyección R1. Esto es R1, proyección horizontal de R. Digo que la proyección horizontal de la recta de intersección se confunde con R1 y se confunde con la traza horizontal del plano X, del plano proyectante. La tenemos aquí. Y 1. Esta es la recta de intersección entre los dos planos. Donde se corte la recta de intersección I con la recta R dada, tengo el punto de intersección. ¿Dónde se cortan? En proyección horizontal no lo veo fácilmente, en proyección vertical lo veo perfectamente. Este es el punto I de intersección. Voy a poner I por aquí. Y en su proyección vertical, I2. Y en la perpendicular a la línea de tierra, vamos a hacerlo de puntos, estará I1. Bien, la distancia, o sea, el punto de intersección de la recta R con el plano auxiliar P, el plano perpendicular que hemos usado auxiliar, es el punto I. Tengo que hallar el punto de intersección de esta recta R y de la paralela. La paralela se cortará con P en otro punto de intersección. La distancia entre los dos puntos de intersección es la distancia entre las dos rectas paralelas. Vale. Esto en el ejercicio facilito. Sería muy fácil en esta posición. En el que se propone es más complicado. Bueno, vamos a ver cómo se comporta, cómo hay que trabajar en esta posición de rectas que nos propone el problema. Esta es la recta que os he enseñado antes, la recta semejante a la recta que propone el problema. Este es el ángulo, perdón, el plano perpendicular a esta recta con su proyección, su traza vertical perpendicular a R2, a la proyección vertical de R, y su traza horizontal P1 perpendicular a la proyección horizontal de R. Como acabamos de ver, yo tengo que usar un plano proyectante vertical o horizontal para hallar la intersección de esta recta con este plano. Lo primero es trazo un plano proyectante. Me viene bien un proyectante horizontal, como en el caso fácil. Este es el proyectante horizontal. Vale. ¿Os acordáis que lo primero que hay que hacer hay que hallar la recta de intersección del plano proyectante que contiene R y del plano P perpendicular? ¿Dónde se cortan las trazas verticales del plano proyectante? No hemos puesto nombre, le vamos a poner nombre. Este es el plano proyectante, el que está en este color rojo extraño, se llamará X2 y en su trazo horizontal X1. O sea, prima.
¿Dónde se cortan las dos trazas verticales? Pues se cortan aquí, se ve claramente. Es decir, este punto es el punto traza vertical V2 de la recta de intersección, y en la perpendicular, aquí en la línea de tierra, estará V1 de la recta de intersección. Bien, ahora vamos a ver dónde se cortan las trazas horizontales de estos dos planos. Se cortan en la zona negativa, así que vamos a buscar por dónde va la traza horizontal del plano X, va por aquí, y por dónde va en la zona negativa del plano horizontal la traza horizontal del plano P. Pues aquí está, se ve claramente. Luego, donde se cortan las dos trazas es donde se cortan las dos trazas horizontales es la traza horizontal. Esto será H1. Y en la perpendicular a la línea de tierra, y en la línea de tierra estará H2. ¿De qué? De la recta de intersección. Luego la recta de intersección la vamos a hacer como en el caso anterior en naranja. V1 con H1 y V2 con H2. Vamos a ver, V1 con H1. V1 de I con H1 de I. Se confunde con la proyección horizontal de R1, y se confunde con la traza horizontal de X. Pero ahí está I en proyección horizontal. I1. La recta de intersección. Si unimos V2 de I con H2 de I, tenemos I2, la proyección vertical de la recta de intersección. Ahí hemos conseguido, en este tinglado tan extraño, digamos, porque por poco corriente, extraño por poco corriente, no porque se salga de digamos, de los parámetros del dibujo que estamos estudiando, tenemos la recta de intersección. ¿Dónde corta la recta de intersección I a la recta R? Pues donde se corte la proyección vertical de I con la proyección vertical de R, ahí está el punto de intersección. En proyección horizontal, perdón, en proyección vertical. I2. Y en la misma perpendicular a la línea de tierra, pero en la proyección horizontal de R, está donde se corta la I1, que es esto, con R1, que naturalmente, como están uno encima de otro, no se ven, pero como están en esta perpendicular a I2, sabemos dónde está I1. El punto de intersección es el punto I. Proyección vertical con cota positiva, proyección horizontal con alejamiento negativo. Este es el punto de intersección. Esta operación hay que hacerla en la recta paralela, y la distancia entre las dos rectas es la distancia que hay entre el punto de intersección de la recta R y el punto de intersección de la recta S, o como quiera que la llamemos. Esto es lo que hay que hacer. Primero dibujar la recta, luego dibujar y su paralela. Luego dibujar un plano perpendicular a esta recta, que será perpendicular a su paralela. Luego, el tercer paso es
hallar la intersección de cada recta con el plano auxiliar perpendicular. Y la distancia entre las dos intersecciones es la distancia que buscamos. Otra cosa es luego hallar la verdadera magnitud de esa distancia.